Les quiero dar unas ideas prácticas para poder acompañarlo a Jesús en esta Navidad. Pienso que toda la situación del mundo nos hace quizás olvidar un poquito los grandes festejos, las compras, los regalos, la comida y pensar un poquito más en lo que es importante, que es lo que celebramos, por qué celebramos la Navidad, qué es lo que estamos festejando. Bueno, ustedes saben que esto tiene que ver con una fiesta pagana que se llama la fiesta del Sol Invicto. Porque sitúense ustedes en el hemisferio norte, estamos en pleno invierno y en el invierno ven que la noche va creciendo, se hace más larga y el día va disminuyendo. Y entonces hay un día en que se llama el solsticio de invierno, en que la noche empieza a alargarse un poquito y eso pasa alrededor de la noche del 24 de diciembre. Entonces los pueblos antiguos en el hemisferio norte celebraban esa fiesta del sol que no fue vencido, por eso el sol invicto. Entonces, como en la Sagrada Escritura no hay una referencia a la fecha en que nació Jesús, como sí hay una referencia a la fecha en que murió Jesús, entonces esa fecha se la puso al tuntún, ¿no es cierto? Se eligió esa fecha pagana con todo su sentido, es decir, la noche parecía que iba a vencer y al final no venció. Y por eso en el medio de una noche, una estrella que brilla y que les muestra a los reyes de Oriente donde nace el Salvador, unos ángeles que con gran luz y canto le anuncian a los pastores que ha nacido el Salvador, y Jesús, que es la luz del mundo que nace en ese pesebre, es el sol invicto. Por eso van a ver que toda la simbología tiene que ver con el invierno. Imagínense que el momento en que la festividad de la Navidad llegó al hemisferio sur, ya había mucha historia, ¿no?, de cristianismo en el resto del mundo. Ustedes miran el mapa mundi y van a ver que en el hemisferio sur hay mucho menos continente que océano. Y por esa razón en el hemisferio norte es donde se desarrolló el cristianismo, por lo menos por 1500 años. Bueno, entonces todas estas tradiciones evidentemente tienen que ver con el invierno. Bueno, en primer lugar quiero contarles la tradición del árbol de Navidad, para que ustedes se junten al lado del árbol de Navidad y entiendan. En el invierno, cuando todos los árboles han perdido sus hojas y donde todo el paisaje es blanco por la nieve, hay un árbol o un tipo de árboles que son las coníferas, que no pierden las hojas. Y entonces se toma una conífera, en general un pino, que se mantiene verde en el invierno para que sea el árbol de Navidad. ¿Qué se hace con ese árbol? Se le ponen frutos, como si fuera verano. Entonces se le pone esas bolas de color rojo, o dorado, o naranja, guirnaldas, luces. ¿Qué significa eso? Es decir, en este paisaje tan frío, tan yermo, tan estéril, hay un árbol que está verde y que ha dado fruto. Y eso es lo que nosotros celebramos, que no vence el invierno, sino que vence la primavera y que vence el verano, que es la época de los frutos. Entonces es lindo que nos juntemos con la familia alrededor del árbol de Navidad y que pensemos un poquito en esta Nochebuena, en nuestra familia, porque vieron que el árbol, por eso hablamos del árbol genealógico, tiene que ver con nuestra familia, ¿no? Un árbol tiene una parte que está bajo tierra, que está oculta, que nosotros no vemos, pero que no es una parte poco importante, es una parte muy importante que le da vida a todo el árbol. Y entonces es lindo que nosotros miremos los pies del árbol de Navidad y pensemos un ratito en todos los que ya no están con nosotros, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados,
muchos de ellos han dejado una marca porque nosotros los conocimos, algunos no dejaron una marca, pero sabemos de dónde vinieron y podemos imaginarnos cómo habrán sido sus navidades, cuando llegaron, cuando no tenían familia, cuando quizás no tenían suficientes medios. Y bueno, gracias al trabajo de ellos y gracias al esfuerzo de ellos, a todo lo que está ahí enterrado, ¿no? En esas raíces, nosotros tenemos hoy este árbol verde y entonces podemos rezar por ellos, podemos pedir por ellos, podemos agradecerle a ellos, podemos recordarlos. Es lindo, es un día en el cual nosotros recordamos quizás nuestra infancia, nuestras navidades, nuestros regalos, lo buenos que eran nuestros abuelos que nos compraban cosas que nosotros deseábamos durante todo el año y que eran tan generosos en ese día y que la mesa tenía las cosas ricas que nosotros deseábamos también comer durante todo el año. Y bueno, entonces recordar eso que ya pasó, eso que está en las raíces, es lindo. Después mirar el árbol, ¿no es cierto? Mirar el árbol con todas las ramas, con todos esos frutos y pensar en nuestra familia, que no se reduce solamente a la familia chiquita que quizás vive en una misma casa, sino que hay primos, que hay tíos, que hay personas, que hay otros que se han ido lejos. Y es lindo pensar en todas esas ramas y en esas bifurcaciones y en esas partes de la familia política, de las personas que se han ido integrando en nuestras familias, pero que a su vez tienen su propia familia y que de alguna manera son parte de nuestro árbol. Y entonces pensar en todos ellos y pensar de esa manera positiva, ¿no? El árbol está verde, el árbol está lleno de frutos, el árbol está lleno de guirnaldas, el árbol está lleno de luces. Y entonces pensar en esa bifurcación que tiene la vida, en todos esos hermanos, en todas esas personas que están más cerquita del tronco o más lejanos del tronco, pero que forman ese mismo árbol al cual nosotros pertenecemos. Y es lindo que en este momento en donde quizás nosotros no podemos encontrarnos con muchos familiares por las disposiciones de sanidad que hay frente a esta cuarentena y a esta pandemia, nosotros pensemos en todos esos que están lejos, pero que de alguna manera están presentes en ese árbol. Y después vieron que en la cima de ese árbol normalmente se pone una estrella o un pinacho, ¿no es cierto? Es decir, alguna forma de algo que se mete como si fuera una aguja en el cielo, ¿no? Y eso significa Dios. Vieron que el árbol tiene una parte en la tierra, una parte debajo de la tierra, que es esto que les digo de las raíces, pero después su copa está en el cielo, ¿no? Y su cima va a llegar lo más alto que nosotros llegamos, lo más alto que llega nuestra familia es ese encuentro con Dios. Por eso es lindo que sea una estrella, porque la estrella de Belén va a significar el Dios ese que se hace hombre y que permite que nosotros lo encontremos en un pesebre, viviendo nuestras mismas vicisitudes, hambre, frío, sed, todas las cosas que pasamos los hombres. Y por eso es lindo que hoy nosotros nos reunamos alrededor del árbol de Navidad para tener este momento de recuerdo. Les hago este video porque algunas veces es difícil hablar frente a la propia familia y uno se siente mal, se siente como el maestro Ciruela, ¿no? Que está diciendo algo demasiado solemne y entonces quizás les va a ser más fácil prender este videito, juntar a todos los hijos, los nietos o las personas que se reúnan alrededor del árbol para que todos puedan hacer este itinerario, ¿no? De pensar en las raíces, en el árbol y en esa estrella que está en la punta. Pero si no lo hacen ustedes con sus palabras, porque posiblemente esto les sugiera cosas, ¿no? Y entonces agreguen ustedes todo lo que quieran, recuerden ustedes a todas las personas, piensen ustedes
en todas las cosas. Vieron que todos los años la tradición es agregar un adorno nuevo al árbol de Navidad, justamente como lo viejo, lo que tenemos del año pasado, lo que quedó de nuestros padres, del arbolito viejo que teníamos, y algo nuevo. Eso nos va a contar un poquito sobre nuestra vida. Así que les dejo la bendición, les dejo esa mirada puesta en ese árbol que está verde, aun cuando por fuera sea invierno. A nosotros nos pasa al revés, ¿no es cierto? Por fuera es verano, pero podemos bien entender esta simbología y aprovechen para ver que todo lo que tiene de verde, todo lo que tiene de florido, es por esas dos cosas, ¿no? Por la acción de esas raíces que están enterradas en la tierra y por la acción de ese sol que fecunda y hace que esa planta pueda crecer y pueda mantener su verdor, su frescura y dar mucho fruto. Que Dios los bendiga muy especialmente en esta Navidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.